Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más del temor. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del temor, del miedo que nos dan ciertas situaciones que vivimos, pero también el temor de Dios, que es totalmente diferente, que estábamos hablando, que es el amor, el respeto hacia Dios, el amor a Dios, amor por su palabra. Entonces, todo esto lo vamos a relacionar también con que tenemos que tener fe. Tenemos que ponernos la armadura del ejército de Dios. ¿Se acuerdan? Todo es una unión. La palabra de Dios es completa. Todo se une, todo está para nuestro beneficio, para nuestras bendiciones, para que nos agarremos de esas promesas. Entonces, volviendo pasado en que estábamos hablando, ¿se acuerdan? De Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, y en el versículo que habla en el 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no tenemos que tener temor. Nos va a venir miedo, nos va a venir temor, pero acuérdense, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. No tenemos que tener temor, sino que decir, ¿sabes qué? Echo fuera todo temor, porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces ahora hablando de, ¿se acuerdan la historia en Mateo 14? La historia cuando habla de que Jesús con los discípulos que daban la palabra, ¿se acuerdan? Que Dios hacía sanidades con Jesús, ¿no? Por la Trinidad, que es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea que cuando digo que Jesús hacía sanidades o Dios hacía sanidades por medio de Jesús, estamos hablando de que Dios hecho carne hizo milagros aquí en la tierra. Entonces, Él daba la palabra, parábolas, daba enseñanzas. ¿Para qué? Para que la gente se acerque a Dios, para que conozcan el reino de Dios. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, vayan al otro lado, yo los encuentro ahí. Entonces ellos subieron a la barca, se fueron en la barca para el otro lado del mar. Entonces, mientras estaban en el mar, Jesús se fue a orar, a tener comunión con Dios, a hablar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, leer la palabra, tener intimidad con Dios, hablar con Dios, así como hablamos con mamá y papá y todo. Entonces se puso a adorar a Dios. Llegó un momento que empezó a caminar sobre las aguas para encontrarse con los discípulos. Cuando lo vieron ellos, imagínense, se asustaron. No sabían si era un fantasma o qué era. Entonces Jesús les dijo, cálmense, soy yo. Y Pedro lo ve caminando en las aguas y Pedro todo emocionado, imagínense, le dice, mándame a que yo camine también, yo quiero ir a caminar, quiero caminar como tú lo haces. ¿Por qué? Porque él veía que si Jesús lo podía hacer y él estaba con Jesús, creía en él, ¿por qué no lo podía hacer él? Si para Dios nada es imposible. Entonces le dijo, ven aquí, le dice Jesús. Cuando Pedro se baja, pone el pie en el agua, y empieza a caminar enfocado y mirando a Jesús. No lo que hay alrededor, no lo que hacen los discípulos, no lo que pasa en el agua, en la barca, ni en nada. Cuando sus ojos estaban pendientes, mirándolo fijo a Jesús, de la emoción de ir con él, de estar con él, pudo caminar y puso un pie sobre el otro así en el agua. Pero, dice la palabra, acá en el versículo 26 dice que cuando vino un viento fuerte, acá lo está diciendo, vino un viento tan fuerte que sus ojos salieron de la mirada, no miraron más a Jesús. ¿Qué hizo? Ya no está enfocado en Jesús. Vino un viento fuerte y ¿qué hizo? Miró que el viento puede levantar olas, el viento puede mover el agua. O sea que imagínense la situación, las olas levantándose. Y el viento que le da fuerte, dice él, que tuvo miedo, gritó. Entonces, cuando él tuvo miedo, ¿qué hizo? Empezó a mirar lo que pasaba alrededor, empezó a mirar ese viento, esa situación, ese problema que tiene. Empezó a mirar problemas en la casa, problemas con mamá y papá, problemas con hermanitos, problemas con esto de justo ahora con el virus, problemas de enfermedades, problemas de que por ahí no tienen qué comer o no hay trabajo y quiere decir que por ende podemos llegar a estar
sin tener lo que necesitamos, que nos va a faltar. Entonces, ahí es Pedro. Imagínense ustedes en esa situación, mirando sus problemas, mirando todo lo que está pasando alrededor. Y eso es lo que pasó. Sacó la mirada de Jesús. Y a veces nosotros hacemos eso mismo. Sacamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a mirar todos los problemas que pasan alrededor nuestro y todas esas cosas que nos angustian y empezamos a hacernos cada vez como que más chiquititos, ¿no? Porque cada vez que nos sentimos mal y tristes o con miedo, lo que hacemos es esto y entonces como que nos vamos achicando. Pero, ¿qué hizo Jesús? Pedro miró ese viento y todo y le dio miedo y se empezó a hundir. Y cuando se empieza a hundir, que se hace chiquito, como digo, se empieza a hundir, pegó grito: ¡ayúdame, sálvame! Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo agarró de la mano y lo levantó. Y lo ayudó para subir a la barca. Y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué no seguiste mirándome a mí? ¿Por qué no seguiste creyendo? Si conmigo estás bien. Entonces, Dios está al control de todo. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, todo lo podemos en Cristo. Todo podemos hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Si nosotros ponemos la mirada en Él, esas situaciones se van a solucionar. Ese problema va a cambiar. Nosotros tenemos que creer, orar, creer en su palabra y en las promesas, como les venía diciendo. Porque con Dios todo es posible. Mateo 19:26 lo hemos aprendido. Con Dios todo es posible. ¿Qué dijo Josué 1:9? ¿Qué le decía a Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque si no desmayas, te dice Dios, yo estoy contigo, no desmayes porque yo te sostengo, te agarro de la mano, así como hizo con Jesús. Yo te agarro y te levanto. Yo te sostengo en todo momento. Yo estoy contigo y jamás te voy a dejar solo. Entonces, si tú eres valiente, Dios dice, yo estoy contigo. Sé valiente porque voy caminando contigo a donde quiera que vayas. De la mano. Te agarro. ¿Vieron que hay a veces unos cuadros cuando vamos a las tiendas? Que en las tiendas dice el footprint. Y habla de que cuando el hombre iba caminando y estaba cansado, dice que en un momento siempre veía las huellas de dos personas, la de él y la de Dios. Pero llegó un momento, en el peor momento, donde más cansado estaba, él dice, miro y habían solo unas huellas. ¿Dónde estabas, Dios, si me dijiste que estarías conmigo? ¿Y qué le contesta Dios? En todo momento estuve contigo. Esas huellas no son porque caminaste vos solo, es porque yo te levanté, te acarrié, te alcé y te llevé en mis brazos en ese momento que tú no podías. Así es Dios con nosotros. Dios te dice que no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, yo estoy ahí contigo. Estoy cuidándote, amándote, protegiéndote. No tengas temor. El temor te va a paralizar. El temor, ¿saben qué hace? Yo quiero ir y cuando tengo miedo, me freno porque ¿qué hago? ¿Qué pasó? Entonces, nosotros tenemos que echar fuera eso y apoderarnos de lo que Dios dice en su palabra. Somos sus hijos, somos sus bebés. Dice la palabra que somos la niña de sus ojos. En este caso somos los niños de sus ojos. Él nos sostiene con sus brazos, nos abraza. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. ¿Se acuerda que hablábamos de cómo un pájaro, una gallina, el mismo águila, protege, abre las alas así de grande? Yo cuidé patitos y la mamá pato iba ahí caminando y sus alitas todas pegaditas al cuerpo. Pero un día, cuando abrió las alas así, eran grandísimas en comparación de lo que es su cuerpo. Y no lo podía creer. Y cuando hizo así y protegió sus patitos, me acordé nuevamente del Salmo 91. Así es Dios con nosotros. Así como nosotras como mamá vamos y protegemos y cuidamos a nuestros hijos, de la misma manera es Dios con nosotros. Entonces no tenemos que tener temor, porque el temor nos paraliza y nos limita. Es como una línea
que si no la cruzo no voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces el temor está ahí ¿para qué? Para frenarme. Entonces oramos, pero el temor es más fuerte y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que poner todo así, sacar y decir, no, yo no tengo temor, porque tengo el Espíritu Santo dentro mío. Y el Espíritu Santo es el que me da amor primeramente, porque Dios es amor. Poder, autoridad y dominio propio, porque Dios nos da el poder, Dios nos da la autoridad, y Dios nos da el dominio propio para poder controlar cuando tenemos esos sentimientos o cuando tenemos temor, de poder frenarnos. ¿Por qué? Y echarlo fuera, porque no viene de Dios. Todos los dones, ¿se acuerdan? Gálatas 5:22. Paz, amor, benignidad, fe, templanza, bondad, dominio propio, el gozo. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y por los frutos sabemos qué es lo que mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo está en mí y yo voy a actuar conforme a lo que Dios habló. Entonces no permitan, cuando venga eso a la mente, acuérdense, protejan su mente, protejan su corazón, protejan, porque todo eso es lo que va a hacer que nosotros hablemos. Yo no tengo temor. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y no solamente porque me vaya a dormir, es para cuando tengo que hacer algo en la escuela, cuando tenga que orar, cuando pase una situación. Como les dije, hay niños que por ahí tienen mamá y papá peleando constantemente. Ahí es donde ustedes pueden ir a su cuarto, cierran la puerta y se ponen a orar, le piden a Dios sin temor, confiando que Dios todo lo puede hacer. Tengan fe, confíen en Dios. Y Él nos ama tanto que mandó su palabra para que la podamos aprender. Y esas son promesas para nosotros que tenemos que aferrarlas en nuestro corazón y no dejarlas, no soltarlas. Y echar fuera todo eso que no viene de Dios. Por eso es importante que tengamos fe. Por eso es importante que escuchemos la palabra, que leamos la palabra, que veamos videos, que escuchemos canciones, pero todo lo que habla de Dios, porque eso alimenta nuestro espíritu, entonces nos hacemos cada vez más fuertes, más grandes en Cristo. Y es muy importante hablar con Dios, contarle nuestros problemas, aunque Él todo lo sabe, pero cuando lo largamos, hablamos y lo decimos, estamos soltando y empezamos a declarar su palabra. Yo soy valiente, yo soy fuerte, así como los antiguos, ¿se acuerdan? Los del Antiguo Testamento, que cada uno tuvo problemas, tuvo situaciones, tuvo circunstancias fuertes, tuvieron miedo, tuvieron que enfrentar gigantes, tuvieron que hacer tantas cosas, pero confiaron en Dios y Dios los sacó adelante. Entonces, está bien tener miedo, pero no nos quedemos con eso. Decimos, no, ¿qué pasó? Este miedo yo lo he hecho, porque en el nombre de Jesús yo tengo al Espíritu Santo dentro mío y tengo paz, tengo amor de Dios, tengo poder, tengo autoridad, tengo dominio propio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno, ahora, acuérdense, vamos a orar y no dejen que el temor los frene, porque el temor no viene de Dios, no es de Dios. Oren y pidan, sea enfermedad, sea un problema, sea problema familiar, problema de dinero porque no hay trabajo, sea lo que sea, confíen en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, vamos a orar ahora. Cierren los ojitos. Padre Celestial, yo te pido hoy por todos mis amiguitos que están mirando, que bendigas a cada matrimonio, los papás de estos niños que están mirando, cada matrimonio, que bendiga su economía, el trabajo, la salud en cada familia, Señor, los amiguitos y toda la parentela y familiares. Y si hay alguien que tenga alguna necesidad, hoy mismo enviamos la palabra de sanidad en el área que sea necesario, Señor. Hoy ponemos en tus manos a cada uno de esos amiguitos que pronto empezarán la escuela y será, Señor, por lo que parece en Zoom, será virtual. Ponemos en tus manos para que les des la sabiduría. Proteja sus ojitos, proteja todo lo que aprendan, lo que vean, Señor, seas tú en ellos. Hoy los bendecimos y declaramos, bendito Rey, que tú estás con ellos hasta, Señor, hasta tu venida, que tú estás con ellos en todo tiempo, que tú estás con ellos de día y de noche, donde caminen, Señor, tu presencia va con ellos.
Cuídalos a cada uno. Envía ángeles a acampar alrededor de ellos. Y los bendigo declarando que todo lo pueden en Cristo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de arte, así que ahí nos vemos.